Bienvenidos a otra entrevista. En esta ocasión conversaremos con el profesor y geógrafo panameño Arkin Tapia sobre un tema siempre interesante, los volcanes y cuántos realmente hay en Panamá. Habitualmente en nuestro país, cuando hablamos de volcanes, la principal referencia que tienen los panameños es el Barú, pero ¿solo existe él o hay otros? ¿Y qué aspectos toman en cuenta los científicos para clasificarlos como tal? Este y otros temas nos los aclarará el profesor Tapia. Profesor, ¿cuántos volcanes realmente tenemos en Panamá? Buenas y bienvenido. Sí, muy buenas tardes. Para mí es un placer, pues, brindar este tipo de información a toda la comunidad panameña y en especial a la comunidad científica o a los interesados en ciencias de la Tierra. La pregunta siempre es muy interesante porque hay que tratar de dividirlas en dos o tres áreas. Primero, el estilo de la morfología del volcán. Segundo, sería el nivel de actividad que presente. Y tercero, sería el tipo de eh, erupción que tuvo en el pasado. En este caso, y basados en esto, nosotros podemos considerar tres volcanes activos en Panamá, que sería de oeste hacia el este, el volcán Barú, el complejo volcánico de la Yeguada y el volcán de El Valle. Ahora bien, esos son los tres que hemos estudiado, digamos, de manera más insistente o persistente. Pero también existen otros volcanes u otras estructuras volcánicas que podemos llamar extintas. En este caso, serían una serie de estructuras con morfología cónica, colapsadas en ocasiones y que su última actividad fue hace, digamos, unos 50.000 años atrás. O quizás en un momento geológico que conocemos como el finales o inicio del Pleistoceno. Significa que es unos 2 millones de años atrás. Pero serían nuestras tres estructuras volcánicas, más una serie de cerros o conos cineríticos o domos volcánicos o estructuras, como dije hace un rato, con forma cónica, que pertenecen a cuerpos volcánicos per se, aunque ya sean extintos. Profesor, siempre se habla del Barú, pero estas dos formaciones que usted menciona, la Yeguada y el Valle, ¿también podrían en su momento hacer erupción? Eh, Ahí nosotros tenemos una deficiencia, como pensábamos en el pasado de que en Panamá nunca ocurría nada, de que en Panamá no temblaba, por eso se hizo el canal en Panamá, de que en Panamá no hay volcanes, y así una serie de fenómenos naturales que ocurren en el mundo y nosotros intuíamos que no ocurrían en nuestro país. Entonces, esto nos ha creado una deficiencia de estudios en ciencia de la Tierra con respecto a los volcanes, a estos dos volcanes. Se han estudiado para conocer su potencial hidrotermal o para conocer su potencial aurífero o minero, pero no se han estudiado para conocer la posibilidad o probabilidad de que estos volcanes vuelvan a tener una actividad. Y como nuestra Tierra se comporta a la manera que ella desea, entonces necesitamos conocer un poco más sobre cuáles son las características que podrían definir si va a ocurrir o no va a ocurrir una actividad volcánica. El motivo de que se consideran volcanes activos es porque presentan un remanente de esa actividad. Por ejemplo, termalismo. Ambas estructuras volcánicas tienen remanente termal. Ambas estructuras volcánicas también presentan ciertos tipos de ruido volcánico y esto nos permite pues clasificarlo como volcanes activos. Además de que sus últimas erupciones han sido, digamos, en un momento geológico que conocemos como el Holoceno, que son unos 15.000 años al presente. Y esto, bueno, nos permite decir, tenemos que considerarlo activos
aunque sepamos que no tengan ninguna actividad, digamos, per se como fumarola o explosiones o algo así. Pero de todas maneras lo tenemos que tener ahí presente como un volcán, como volcanes activos. El Barú, a diferencia de estos dos, el Barú sí tiene actividad sismovolcánica o volcanotectónica. Presenta su última actividad eruptiva fue hace 500 años más o menos atrás, y entonces es importante pues a esa estructura volcánica mantenerla, digamos, algo monitoreada para entenderla un poquito más, porque nuestro tiempo, el del ser humano, es muy cortito con el tiempo geológico. El tiempo geológico, por lo general, nosotros hablamos de centenares de años, miles de años o incluso millones de años, y nosotros nomás vivimos algunas decenas. Entonces, por eso es importante dejar registro de cuáles fueron los comportamientos o cuáles son los comportamientos de las estructuras para que en el futuro los nuevos investigadores puedan entender, leer nuestros aportes y entender cómo se va a seguir comportando nuestros volcanes en Panamá. Cuando mencionan la palabra volcán, solamente conocen el Barú. ¿Considera que influye la forma cónica que él tiene en que las otras no lo vean de esa forma? De hecho, sí. El Barú tiene una morfología muy cónica. Esos tipos de volcanes cónicos así se conocen como estratovolcanes, que son construidos a partir de muchos procesos volcánicos, flujo de lava, caída de ceniza, flujo de lava, caída de ceniza, y esto dio construcción a la estructura volcánica, ¿verdad? Y ese es el principal indicador, o la forma del terreno es el principal indicador de que es una estructura volcánica. Los otros dos han pasado por un proceso erosivo bastante fuerte y su forma o su morfoestructura no es tan evidente. Entonces, quizá eso también hace que la gente no piense en ellos. Pero le cuento algo. En algunas visitas que he hecho al Valle de Antón, mucha de la gente sabe que es un volcán o que fue un volcán, pero todos dicen está extinto. Por eso es que la gente pudo vivir en su interior, en la caldera. La caldera no es más que el gran cráter dejado por una super explosión volcánica. Entonces, estas personas viven allí a expensa de que saben que es un volcán, pero como lo consideran inactivo, siguen viviendo allí, pero saben que tiene remanente de una actividad que son las aguas termales, ¿verdad? El termalismo. Pero sí, la principal causa de que se conozca más el Barú es su morfología. Profesor, en el caso de la Yeguada y el Valle, ¿también en su momento fueron estratovolcanes o ellos tenían otro tipo de forma? El Valle sí era un estratovolcán. Entonces, esta estructura estuvo cortada por algunas fallas y empezó como a acumular agua. Y entonces generó una erupción de esta que conocemos como freatomagmática y dibujó el gran arco o la gran hondonada que tenemos en el valle por una erupción estilo freatomagmática, que son erupciones explosivas muy violentas, del tipo subpliniano, o sea, un poquito subpliniana, podría levantar una columna de cenizas a unos 15 kilómetros de altura. Y la yeguada es otro estilo de vulcanismo. Nosotros, o yo les mencioné en el principio, que es un complejo volcánico. ¿Por qué es un complejo volcánico? Porque está formado por múltiples estructuras volcánicas. Es algo así como que hay una debilidad en la estructura del interior de la Tierra en esa zona, hay una zona de falla y entonces permite el ascenso de magma que dio origen a ciertos cuerpos volcánicos. Entonces tenemos vulcanismo en un área bastante grande, todos asociados a la Yeguada, al complejo volcánico La Yeguada. Entonces son dos
o tres tipologías de erupciones diferentes. El Valle tuvo una erupción fratomagmática que dejó una gran caldera. La Yeguada es un complejo volcánico, o sea, una región conformada por muchos volcanes de un estilo que se conocen como monogenéticos, que nada más tienen erupciones en un solo momento, en un tiempo determinado y después quedan extintos. Y el volcán El Barú, que este sí tiene una característica de erupción por subducción de una placa tectónica bajo otra, y esto pues provoca que el material que se está hundiendo por debajo de Panamá se derrita, por decirlo de una manera coloquial, se funda y ascienden los minerales y el material viscoso hasta una cámara magmática para luego salir a través de la expulsión de la saturación en la cámara de magma. Entonces fluye hacia la superficie y se derrama en estilo de lava o explota, generando pequeñas erupciones de otro tipo que se conocen como erupciones estrombolianas. Profesor, hablando de erupciones, y en el futuro el volcán Barú hiciera una, eso podría incidir en la altura que ahora mismo tiene el volcán. Por ejemplo, podría perder o ganar metros, por así decirlo. Exactamente. Depende del tipo de erupción, él puede ganar elevación o puede perder elevación. Ahora bien, la cima de Barú o la chimenea del volcán Barú está taponada por dos domos. Los domos son lavas de cierto tipo de composición química, que ellas cuando salen a la superficie se solidifican por el contacto con el aire, con la lluvia y con el viento, se solidifican y obstruyen la chimenea. De haber ascenso de magma en la chimenea, en la cámara del volcán Barú, va a ejercer presión y obviamente tiene que salir por algún lado. Todo este gas y todo este magma que se está acumulando tiene que salir por la chimenea. Entonces, como la chimenea está tapada, va a explotar el domo y lo va a destruir. Entonces, no va a ganar altura. Lo que pensamos nosotros es que va a expulsar todo este material y va a construir un nuevo domo, lo que podría ser. Aquí sí hay que mencionar algo importantísimo, que es que este material que va a ser expulsado por el ascenso de magma y los gases, el domo que va a ser destruido, tiene un solo recorrido preferencial, que es hacia la comunidad de volcán. Entonces, esa zona para nosotros es considerada como zona de alto riesgo porque los flujos de lahares o los flujos piroclásticos o cierto material destruido, bombas o demás, van a salir hacia esta comunidad. Por eso es que nuestra comunidad de volcán es considerada por nosotros como zona de alto riesgo. Hablando de proyecciones, profesor, según los registros, la última erupción del Barú fue en los años 1500. ¿Cuándo podría ser 1550. ¿Cuándo podría ser la próxima? Bien, es una pregunta un poquito difícil porque, como le mencioné, nuestra Tierra se comporta de tal manera que a veces nuestros pronósticos se caen o nuestras proyecciones se caen. Estadísticamente hablando, nosotros, con los trabajos que se han hecho, nosotros hemos podido, digamos, cuantificar al menos cuatro erupciones en los últimos 2000 años. Esto significa que cada 500 años como promedio debe haber una erupción en el Barú. Ahora, si la erupción fue en el año 1550, la última, estaríamos hablando que en el año 2050 debería estar el Barú teniendo otra actividad eruptiva, pero esto no es tan fácil ni tan cierto. Él podría tener una erupción hoy, o en 5 años, o en 50 años, o quizás en 100 años. No lo sabemos. Tenemos que seguir monitoreándolo para entenderlo un poco mejor. Pero si hablásemos de
de las estadísticas, le correspondería en unos 30 años más o menos tener una actividad. ¿Hubo en otras partes del país estructuras o formaciones volcánicas y que en algún momento se extinguieron? Exactamente, es cierto. Toda nuestra cordillera central, digamos desde Cerro Cabra, aquí en Arreján, hasta la frontera con Costa Rica, es una construcción de aparatos volcánicos o de mucha actividad volcánica y tectónica, obviamente, ambas combinadas. Del lado de Darién, hacia el oriente, o sea, hacia el este del país, frontera con Colombia, nuestra actividad volcánica es totalmente diferente, no es, digamos, con una cordillera emergida. La actividad es, digamos, algo así como por debajo del mar. Fueron erupciones volcánicas bajo el mar que dan cabida a la formación de otros tipos de roca volcánica que se encuentran desde la serranía de Majé y la serranía de San Blas hasta la frontera con Colombia. De hecho, en un trabajo de campo que hice con un investigador de Inglaterra, de Reino Unido, Gales para ser más preciso, estuvimos en la zona de Jaque y todavía se ve la evidencia de cuerpos volcánicos en esa zona de Darién y es una prueba fehaciente de que hubo vulcanismo tanto en el fondo oceánico como ya el Darién ya emergido. Finalmente, ¿existe la posibilidad de que haya algún volcán por allí desconocido o ya toda la geografía panameña está cubierta, por así decirlo, y es imposible? Bueno, como volcán, no te puedo decir que vamos a descubrir uno nuevo, pero sí hay que hacer estudios en ciertas zonas para definir las otras estructuras volcánicas que no han sido estudiadas, porque tenemos más de 50 o 60 estructuras volcánicas sin un peñisco de estudio, sin una descripción de por lo menos de los tipos de depósitos que se dieron allí. Entonces estamos crudos en la parte de investigación.